Hola amigos. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Esperamos 1000 me gusta de aquellos que quieren que se comprenda el daño que Hassan ha causado a la familia. Veremos un episodio muy emotivo. Zebair dice que también ajustará cuentas con su padre, quien impidió sus planes. Pero la prioridad son los Karabey. Akif también habla con Baran. Él le dice que el caso está cerrado. Dice que la persona que disparó a Frat confesó. Da información sobre Zebair. Baran, tengo que responsabilizar a Zebair. No seas un obstáculo. Él dice que te aplastará a ti también. Durante esta conversación, Dylan los ve. Se da cuenta de que Zebair lo persigue. Baran quiere hablar. Sin embargo, Dylan lo descarta diciendo que no hay nada de qué hablar. Dylan va a la cocina. Baran se acerca a él, pero a Dylan le importa un carajo. Le pregunta a Baran, ¿qué estás mirando? Baran responde que debería preguntarte. Baran pregunta, ¿estás bien, Dylan? Dylan, estoy bien, claro que voy a tener un bebé. Dice que tengo que cuidarlo bien. Soy madre. Baran dice que estoy haciendo lo mismo. Dice que tengo que encontrarlo para proteger a mi familia. Kudret, Zian y Frat planean una cena iftar para la fundación en la sala de estar. Baran va a su estudio enojado. También llama a los demás. Kudret ve y pregunta qué pasó. Baran dijo que la persona que disparó a Frat era otra persona. Además, dice que encontró un testigo. Zian dice que haga lo que haga el hombre, se sale con la suya. Mientras tanto, suena el teléfono de Baran. Dice que su hombre Zebair está en el local. Baran saca su arma y dice que me voy. Cuando Frat ve el arma en su mano, dice que no puedes ir a ningún lado solo. Dice que yo también voy. Baran dice que estás enfermo. Zian dice que yo también iré. Frat dice, mira, el médico está conmigo. Salen juntos de la casa. Las chicas se interponen en su camino. Él dice, ¿a dónde vas? Dice que tenemos un trabajo corto. Luego se van. Gul y Dylan están bastante nerviosos. Baran, Frat y Zian se pelean juntos. Juntos saldrán victoriosos de esta lucha. Cuando Baran está a punto de ser apuñalado, el hermano Frat dice, esté detrás de usted. Baran escapa de la situación con un pequeño rasguño. Frat y Zian preguntan al mismo tiempo, ¿estás bien, hermano? Baran dice que está bien y les dice a ambos que no se preocupen. Sabia hace planes para el extranjero. Sabia hace su encuentro en el extranjero. Él implementará el proyecto de Sabia Dylan. Sabia se prepara para viajar al extranjero por la noche. Baran acorrala a uno de los hombres de Zebair y quiere saber su ubicación. Dylan está muy triste porque Sabia se va. Arun y Jasmine conversan en el restaurante. Arun ahora decide hablar con Jasmine. Sin embargo, Jasmine no puede escuchar la oferta que esperaba. Dylan y Gul, mientras esperan a Baran y Frat, hablan de sus preocupaciones. Dylan, me pregunto si no debería pensar en eso. Dice que así todo sería más fácil. Sabia se despide de su familia. Sabia Zebair habla del peligro. Mientras tanto, llegan Baran y sus hermanos. También habla de su amor por Sabia Baran. Se confía a Dylan y Baran el uno al otro. Luego comienza a despedirse de Azade. Luego los demás se unen a la despedida, uno tras otro. Sabia dice que es necesario en el sector de pasajeros. Deja a todos en la sala y se dirige a la puerta. Mientras Sabia se va, Dylan llama a mamá. Sabia regresa llorando. Dylan se acerca a él y lo abraza nuevamente. Sabia sale de la mansión. Hassan también recibe su parte de esta despedida. No es posible verlo tan emotivo. Pero esta vez el amor también aprieta su corazón. Baran se sienta al lado de Dylan. Ven su mano herida. Baran, Zian y Frat buscan una manera de explicar esta situación. Dice que íbamos tras Zebair. Dylan dice que hagamos el vendaje. Van a la habitación. Zian dijo con calma. Frat dijo, hagamos un vendaje, pero no estoy seguro de si estaba tranquilo. Kudret sonríe. Mientras Dylan le arregla la mano a Baran, Dylan está muy callado.
Varane dice, ¿no lo preguntarás? Dice que porque debería preguntarlo, fuiste con los hombres de Zebair. La falta de respuesta de Dylan hace que Varane se sienta muy incómodo. Dylan dice, me pregunto si mi madre fue al aeropuerto. Dice que estuvo en la cocina hasta el último momento. Dylan dice que mañana será el iftar de la fundación. Varane dice que hablemos de esto más tarde. Dylan ve la sangre en la camisa de Varane. Saquémoslo y lavámoslo. Dice que si no hay mancha de sangre, mejor la tiramos. Varane dice que te calmes, Dylan. Dylan dice que desechemos todo lo malo de nuestras vidas. Abrazos de Varane. Dylan dice que no abraces, te dolerá. Varane lo abraza diciéndole que no es tan grande como tú. Frat le cuenta a Gul lo que pasó durante el día. Dice que fue muy especial luchar juntos como hermanos. Varane no me involucró en una pelea. Gul dice, así que simplemente esperaste al margen. Frat dice que tal vez no esperé. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.